Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Voy a hacerles el segundo video sobre la clase explicativa del trabajo integrador de introducción a la química. Bien, vamos a arrancar porque, bueno, no tenemos mucho tiempo para poder hacerlo. Habíamos quedado con la nomenclatura de compuestos orgánicos de los hidrocarburos, específicamente. Bien, los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados en su estructura por átomos de carbono y de hidrógeno. Átomos de carbono como estructura principal, ¿sí?, de esta cadena. Estos hidrocarburos, estos átomos de carbono, recordemos que pueden tener en su estructura 4 enlaces, ¿sí? El carbono se puede enlazar a 4 cosas. En este caso, como es un hidrocarburo, se va a enlazar a otro átomo de carbono o a los hidrógenos. Cuando el átomo de carbono está enlazado de manera simple a otro átomo de carbono, se va a llamar alcano. Cuando este átomo de carbono está enlazado de manera doble a otro carbono, alqueno. Y cuando está enlazado de manera triple a otro átomo de carbono, se va a llamar alquino. Alcano, alqueno, alquino, ¿sí? Eso es muy importante que sepamos hacerlo. Alcano, alqueno, alquino. Esto que ustedes van a ver ahora es una hoja donde en uno de los trabajos que le di les va a servir para tenerla y que podamos resolver la nomenclatura de hidrocarburos. Yo nombré los carbonos del 1 al 10. ¿Sí? Los alcanos, si ustedes ven acá, enlace carbono-carbono simple, alqueno, enlace carbono-carbono doble, y alquino, enlace carbono-carbono triple. ¿Cómo se llama cuando tiene un átomo de carbono? Metano, 2, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano, del 1 al 10. En el alqueno, la terminación va a ser eno. Alcano, ano. Alqueno, eno. Alquino, ino. Entonces, si nosotros tenemos que nombrar, por ejemplo, un átomo de carbono, si vemos acá el cuadrito, un átomo de carbono en un alcano se llama metano, pero en un alqueno, meteno, y en un alquino, metino. 2 átomos de carbono, etano, eteno, etino. 3 átomos de carbono, propano, propeno, propino. ¿Sí? ¿De qué va a depender esto? Del el tipo de enlace que tenga la cadena principal. Después, lo que podemos observar en este cuadro, hacia este lado, que dice sustituyente. Y fíjense que dice metil, etil, propil, butil, pentil. Los sustituyentes, su terminación es il, ¿sí? Siempre tomamos como referencia al alcano. Después le cambiamos la terminación. Entonces, metil, etil, propil, butil, pentil, hexil, heptil, octil, nonil, decil. Esto nos va a servir a nosotros a ustedes para poder hacer estas estructuras, ¿sí? Entonces, vamos a ver el trabajo. Nosotros tenemos acá que formular estos compuestos, ¿no? Nos dicen que formulemos los compuestos. Cuando nosotros vamos a formular este tipo de compuestos, vamos a observar dos cosas fundamentales. ¿Sí? Voy a borrar esto, así puedo dibujar la cadena. Una cadena principal y un sustituyente. Cadena principal, imaginemos como si fuese un árbol, donde la cadena principal es el tronco y los sustituyentes serían las ramas de ese tronco. Siempre en una estructura se va a escribir primero los sustituyentes, o sea, las ramas del árbol, y atrás la cadena principal, que sería como el tronco que yo les digo. Los números en las estructuras me van a indicar posición de los sustituyentes o posición de los dobles o los triples enlaces. ¿Cómo me doy cuenta yo si es un alcano, un alqueno, un alquino? Mirando cómo se nombra la cadena principal y cómo termina ese nombre. Fíjense en acá, dice 2-hepteno. Siempre la cadena principal va a estar atrás, nombrada, y adelante los sustituyentes. Recuerden que los sustituyentes terminan en il. Acá hay un error de impresión, dice 3-metal, 3 metiles, ¿sí? Bien, entonces 2-hepteno, 2-hepteno, 2 indica posición, hepteno es la cadena principal. Hepteno es una cadena principal de 7 átomos de carbono y ese hepteno es un alqueno, posee un doble enlace. Entonces 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. 7 átomos de carbono tengo que dibujar, porque la cadena principal es de 7. Y dice 2 septeno. En la posición 2, 1, 2. Tengo que hacer un doble enlace porque es un alqueno. Entonces yo ya dibujé acá la cadena principal, ¿sí? Con su doble enlace. Ahora tengo que dibujar los sustituyentes. Yo les voy a dibujar los sustituyentes con otro color. ¿Sí? Dice 5 etil. 1, 2, 3, 4, 5 acá. El etil es un sustituyente de 2 átomos de carbono. Bien, y si no, miren el cuadrito que está acá. Etil, 2 átomos de carbono, etil, acá. ¿Sí? Bien. Y después dice 3-metil, no es 3-metal, 3-metil. El metil es un sustituyente de un átomo de carbono. 1, 2, 3. Posición 1 lo puedo contar de atrás para adelante o de adelante para atrás. Es indistinto cuando yo soy el que dibujo la cadena. Distinto cuando leo la cadena y tengo que nombrarla. ¿Sí? Bien. Después lo que vamos a hacer acá es completar con hidrógenos. Recordemos que el átomo de carbono puede estar enlazado a 4 cosas, entonces tiene que completar su enlace de 4 tipos, el enlace de 4, ¿sí? Bien, vamos, y tienen que ir carbono por carbono. Este carbono tiene un enlace, le faltan 3 para completar 4. Este carbono tiene 1, 2, 3, más 1, 4. Este carbono tiene 3, más 1, 4. Este carbono tiene 1, más 3, 4. Este tiene 2, más 2, 4. Este tiene 2, más 2, 4. Este tiene 2, más 2, 4. Este tiene 1, más 3, 4. Este tiene 2, más 2, 4. Este tiene 1, más 3, 4. Disculpen la letra, pero escribo con mouse y es un poco complicado. Vamos a ver un alquino, ¿sí? Un alquino. Este. Bien. Sustituyente, cadena principal. Dice 2-nonino. Acá quiero corregir y en vez de poner 2-nonino, poner 1-nonino. ¿Sí? Nonino es 9. Ino es alquino. O sea que primero dibujo una cadena de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cadena principal. 1-nonino me está indicando triple enlace. ¿En dónde? En la posición 1. Acuérdense que los números siempre indican posición. Y después vamos a hacer con otro color los sustituyentes. 4-butil. 1, 2, 3, 4. Butil es un sustituyente de 4 átomos de carbono. Ahí está. Y después dice 3,5,6 trimetil. Trimetil. 3, 1, 2, 3. 4, 5. Esperen que acá borro. Bien, acá quiero que presten atención a esto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El metil es un sustituyente de un átomo de carbono. Pero fíjense que dice trimetil. Trimetil no quiere decir que tienen que poner 3 átomos de carbono. Quiere decir, trimetil quiere decir que tenés 3 metiles. ¿Dónde? En la posición 3, 5 y 6. Si vos tuvieses 2 metiles, va a decir dimetil, porque vas a tener 2 metiles, o sea, 2 sustituyentes de la misma especie, ubicados en 2 posiciones distintas. Por eso dice dimetil. Cuando solo hay un metil, va a decir metil. Cuando hay 2 metiles, va a decir dimetil. Cuando hay 3 metiles, trimetil. Lo mismo si tenés, no sé, un etil, que es un sustituyente de 2 átomos de carbono. Si tenés un etil, va a decir etil. ¿Y en qué posición? Si tenés 2 etiles, va a decir dietil. ¿Y en qué posición? Si tenés 3 etiles, va a decir trietil. ¿Y en qué posición? ¿Sí? Bueno, eso no voy a completar con hidrógeno, pero esta estructura...
estructura no queda así, hay que completar con hidrógeno. Carbono, ¿cuántos hidrógenos le faltan para completar 4 enlaces? Bien, otro que es importante que quiero que vean, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, los ciclos. Nosotros sabemos que el átomo de carbono hace estructuras lineales y cíclicas. Bien, lineales y cíclicas, forman ciclos. Siempre un hidrato de carbono. Un hidrocarburo se va a ciclar a partir de 3 átomos de carbono. Entonces, si yo tuviese un ciclo de 3 átomos de carbono, sería así. De 4 átomos de carbono, sería así. De 5 átomos de carbono, es como si fuese una casita, sería así. De 6 átomos de carbono, sería así. Ahí. Y entonces, ¿cómo se va a poner la palabra? Se pone la palabra ciclo y el nombre de la cadena principal. Entonces acá, por ejemplo, sería un ciclo propano, porque propano viene de 3. Ciclobutano porque viene de 4, ciclopentano porque viene de 5, ciclohexano porque viene de 6. Y son alcanos, porque no hay en ninguna parte de ese ciclo un doble o un triple enlace. Son enlaces simples. El enlace simple es un alcano. Y si nosotros vamos a ver el ejercicio 14, cadena principal ciclopenteno, sustituyente 2-metil. El ciclopenteno, vamos a tomar a como el ciclopenteno, dice que lo dibujemos. Entonces, dibujamos un ciclopenteno, pero en la posición 3 ciclopenteno, me dice que tengo que hacer el triple enlace. ¿Cómo identifican ustedes el carbono 1? Cuando ustedes lo dibujan en cualquier parte de la cadena, es el carbono 1. Yo voy a considerar a como mi carbono 1. Voy a dibujar con otro color. A como mi carbono 1. ¿Sí? Y me dice que en la posición 3 está el doble enlace. 1, 2, 3. Siempre es para adelante, chicos, para adelante. No vale acá el doble enlace. Siempre para adelante. 1, 2, 3, para adelante. Y ahora el metil, el sustituyente. Y en la posición 2, si este es el 1, este va a ser el 2. Y en la posición 2 me dice que dibuje un metil. Así que no pongan las posiciones. Yo las pongo el numerito para que ustedes sepan cómo contar. Entonces, 1, 2, acá pongo el metil, ¿sí? Que es un sustituyente de un átomo de carbono. Y completa con hidrógeno. Siempre completan con hidrógeno. No me dibujen la estructura así. Yo no lo completo con hidrógeno porque si no tardaría más en las explicaciones. Después tienen que ustedes reconocer la estructura de la cadena, ¿sí? Esto es un alqueno, alqueno, alqueno y los tienen que nombrar. ¿Cómo sería un alqueno con 2 átomos de carbono? Un alqueno con 3 átomos de carbono. Fíjense que no hay sustituyentes acá, solo cadenas principales con dobles o triples enlaces para que ustedes puedan reconocerlo, primeramente. Cuando yo veo una estructura y tengo que nombrarla, la posición 1 no va a ser la que a mí se me ocurra. La posición 1 va a ser donde estén los sustituyentes o el doble o el triple enlace más cerca del carbono 1. ¿Qué quiere decir esto? Si yo cuento a como carbono 1, este va a ser el carbono 2 y este va a ser el carbono 3, y el doble enlace va a estar en la posición 2. 1, 2, 3. Entonces, en la posición 2 va a ser el doble enlace, pero si yo cuento a como mi carbono 1, a como mi carbono 2 y a como mi carbono 3, mi doble enlace va a estar en la posición 1. Entonces esta es la que vale. ¿Por qué? Porque la posición del doble enlace es la posición que esté más cerca del carbono 1. Así que tengo que contar de este lado para este lado, de derecha a izquierda, en este caso en particular, ¿no? 1 y es de 3, propeno. Propeno es de un carbono de 3. No. El cuadrito, por favor, lo van a dibujar porque si no se lo saben de memoria, tienen que ir a buscar el cuadro.
el hidrocarburo de 3 átomos de carbono es un propano, pero como es un alqueno va a ser propeno, y tengo que indicar en qué parte de esos 3 átomos de carbono está el doble enlace. Lo mismo va a pasar con este va a ser tu carbono 1, porque acá está el doble enlace. Si yo cuento a este como carbono 1, el doble enlace va a estar en el 3, no hay sustituyente. Cadena principal. Siempre la cadena principal va a ser el camino más largo. Cuando yo observo una molécula, fíjense, camino más largo. Arranco donde yo vea los dobles enlaces y los sustituyentes. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? La cadena principal no necesariamente tiene que ser lineal, tiene que ser el camino continuo, pero más largo. ¿Sí? Si yo cuento acá 1, 2, 3, 4, 5, ese es un camino. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Yo les recomiendo que dejen esto como cadena principal y esto como sustituyente. Porque si bien 1, 2, 3, 4, 5, pueden contar o esto como cadena principal o este así torcido como cadena principal y a estos dos como sustituyentes, ¿sí? Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, ¿qué van a poner? Una cosa importante que les digo es esto. Cuando ustedes van a nombrar la cadena principal, adelante se nombran los sustituyentes y atrás la cadena principal. ¿Sí? Entonces, esta es una cadena de 5 y es un penteno. ¿Sí? No. ¿Qué número está ese doble enlace? En la posición 1. ¿Sí? Posición 1. Y acá adelante ponen los sustituyentes. ¿Cómo van a nombrar los sustituyentes? Primero indicando la posición y por orden alfabético. Este de acá es un metil y este es un etil. Metil y etil. Van a nombrar primero al etil porque está por orden alfabético primero y al metil segundo porque está en orden de prioridad y por orden alfabético. Y sus posiciones. ¿Qué posiciones? Está el etil 1, 2, 3 y el metil en la 4. Una cosa importante que quiero que sepan, números con números se separan con coma. Y los números de las letras se separan con guiones. ¿Sí? Bien, números con números se separan con coma. Números con letras se separan con guiones. Cadena principal es el recorrido, el camino más largo, continuo, ininterrumpido y más largo. Si yo acá tengo que contar la cadena principal, no me puedo torcer, no puedo contar esto y esto así, porque acá está el doble enlace. Así que en este caso la cadena principal es todo esto donde estén los dobles enlaces. Y esta es una cosa importante que les quiero decir. Fíjense que tenemos 1, 2, 3 triples enlaces. Si tenemos 3 triples enlaces, y esta es una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es un hepteno, ¿sí? O sea, se los voy a nombrar como sería con un solo, con un enlace, con un doble enlace de uno solo, ¿no? Hepteno. Quiere decir que en alguna parte de la cadena de 7, en alguna parte tengo 2 dobles enlaces. Pero fíjense que acá tengo 3 dobles enlaces. En la posición 1, en la posición 2, en la posición 4 y en la posición 6. Posición 2, posición 4 y posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Bien. Entonces acá yo no puedo poner 2,4,6 guión hepteno, no, porque tengo 3 triples enlaces. Entonces tengo que poner 2,4,6, pero tengo que poner así. Vamos a ponerlo con rojo. Hepta, hepta tri, esto es importante, trieno. Porque hay 3, esto quiere decir que hay 3 triples enlaces, de acá y de acá. Hepta de heptano, tri, porque tiene 3 dobles enlaces.
hieno de alqueno, ¿sí? Heptatrieno. Si tuviese 2, diría heptadieno. Si tuviese 1 es hepteno. Si tuviese 2, heptadieno. Si tuviese 3, heptatrieno. Si tuviese 4, heptatetraeno, ¿sí? Porque hay más de un doble enlace. Más de un doble enlace hay. Bien, en esta parte ustedes lo que tienen que hacer es observar la cadena y decir cuál es la opción correcta. ¿Sí? Bien, después venimos a una parte de investigación sobre biomoléculas. Acá me faltó poner proteínas, es hidrato de carbono, lípidos y proteínas. Bien. Tienen que investigarlo, esta información la pueden encontrar en cualquier libro de biología, de salud y adolescencia, de química, introducción a la química. Podemos googlearlo también, no hay ningún problema. Lo que me interesaría a mí que ustedes puedan hacer es también hacer un análisis a nivel químico en las preguntas, ¿sí? En las que se puedan. Dice, bueno, esto es fácil. ¿Cuál es la diferencia entre alimento y nutriente? Todo lo que ingerimos nos alimenta, si es sí o no y por qué. ¿Qué son las biomoléculas y cómo se clasifican? Bio viene de vida, moléculas, moléculas de la vida, ¿sí? Son las moléculas que forman a los seres vivos, ¿sí? Las moléculas fundamentales de los seres vivos, ¿sí? Estas son 4 en realidad. Los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Pero vamos a ver en este trabajo, vamos a ver los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, ¿sí? Y cómo se clasifican. ¿Cuáles son los hidratos de carbono y cómo se estructura? Bien. Bueno, ¿qué son los hidratos de carbono? Esto es una biomolécula. Siempre estos hidratos de carbono los vamos a encontrar en los alimentos que deriven de los azúcares y harinas y reservorio, papas, batatas, ¿sí? Y azúcares, ya sean artificiales, refinados, o de las frutas, harinas como el trigo, ¿sí? El arroz, los almidones, vamos a decir. Y cuando dice cómo se clasifican, cómo se estructura, me interesaría en este punto que ustedes dibujen la estructura de un hidrato de carbono, principalmente, ¿sí? Que me digan qué son y dibujar la estructura. Indica las funciones de los hidratos de carbono, cita ejemplos. Bien. Una de las funciones principales de los hidratos de carbono es la energía, ¿sí? Para que ustedes sepan, el cuerpo necesita obtener energía, es como un auto para moverse, necesita nafta, nosotros necesitamos nuestra nafta, es los hidratos, la vamos a tomar de los hidratos de carbono, a obtener una molécula que se llama glucosa, y eso va a ser nuestro combustible, del cual vamos a obtener energía, que para nosotros es ATP, a través de la mitocondria. Pero bueno, eso lo investigan, ¿sí? Indica las funciones de los hidratos de carbono, bien. ¿Cómo se clasifican? Bien. Esta es importante, chicos, busquen la clasificación en cuanto a su estructura química, su clasificación en cuanto a simples y complejos, y su clasificación en cuanto a su función, ¿sí? Si son estructurales, si son de reserva, si son de energía inmediata, ¿bien? Y lo que me interesaría en la clasificación en cuanto a su estructura, que me identifiquen a los polihidroxialdehídos de las polihidroxicetonas y busquen eso, ¿sí? Se le dice al hidrato de carbono o polihidroxialdehído porque tiene en su estructura un grupo funcional aldehído, o polihidroxicetona porque tiene en su estructura un grupo cetona. Los simples y los complejos, algunos son dulces y otros no. ¿Por qué? ¿Por qué simples y complejos? Y su función, ¿sí? La función que tienen en cuanto a su función. Dice, ¿por qué la glucosa se considera estable? Eso lo investigan. ¿A qué llamamos lípidos? ¿Cómo están formados? Recuerden que los lípidos son todos los que serían grasas y aceites. Y bueno, buscan la estructura química de cómo están formados, ¿sí? Cómo se clasifican, cuáles son sus funciones. Una de las funciones principales de los lípidos es de reserva energética.
Pero otra de las funciones es protección termorreguladora. También otra de las funciones es produce lo que serían las hormonas sexuales. También otra función importante es las membranas celulares, porque las células están formadas por una membrana de capa bilipídica, ¿sí? Bicapa lipídica están formadas las membranas celulares. Así que no solo tiene función de reserva energética, tiene otras funciones, ¿sí? Las hormonas sexuales, por ejemplo, necesitan de los ácidos grasos de estos lípidos para poder sintetizarse. Esa sería la palabra, sintetizarse. Después dice cómo se clasifican los lípidos. Bueno, ya lo dijimos, que es un ácido graso, cómo se clasifica y que depende de dicha clasificación. ¿Cuál es la unidad funcional de los hidratos de carbono? Bien, en esta parte me voy a detener un segundo. Cuando hablamos de la unidad fundamental de alguna biomolécula o de alguna sustancia, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Imaginemos una pared y que cada pared está formada por un tipo de ladrillo. Entonces, en una pared de hidrato de carbono, ¿cuál es la unidad funcional? Sería, ¿cuál es ese ladrillo que forma esa pared hidrato de carbono? Entonces, la pared que forma, o la unidad funcional, se le llama también monómero. A la pared se le dice polímero. Todos los ladrillos juntos, polímero. Y al ladrillo se le dice monómero, o unidad fundamental. Entonces, la unidad fundamental de los hidratos de carbono son los monosacáridos. Mono viene de uno y azúcar. Pero a su vez, estos monosacáridos no son únicos en su estructura. Estos monosacáridos pueden ser polihidroxialdehídos, polihidroxicetona. Estos monosacáridos pueden estar formados por 3 átomos de carbono, por 4, por 5, por 6, por 7, ¿sí? Entonces, los monosacáridos serían la unidad estructural de los hidratos de carbono, sería el monómero de los hidratos de carbono. Pero a su vez, cuando hablamos de la clasificación de estos hidratos de carbono, también sabemos que un monosacárido puede ser de diferentes formas, ¿sí? Puede ser un polihidroxialdehído, un polihidroxicetona, puede ser un monosacárido formado por 3 átomos de carbono, puede ser un monosacárido formado por 4, por 6, qué sé yo. Por ejemplo, la glucosa es un monosacárido de 6 átomos de carbono y es un polihidroxialdehído, la glucosa. Qué sé yo, la ribosa es de 5, bien, y así, se les va poniendo, digamos que estos monosacáridos tienen muchos nombres, porque hay muchos monosacáridos, ¿sí? Por ejemplo, en los lípidos, el polímero lípidos está formado por su monómero o su unidad fundamental serían los ácidos grasos. Los ladrillos de las proteínas o los monómeros de las proteínas serían los aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos, que hay 20 tipos de aminoácidos, los esenciales y los no esenciales. Estos ladrillos, dependiendo cómo se unan, van a formar diferentes tipos de proteínas, ¿sí? Entonces, lo que a mí me interesaría con este trabajo, que me vayan a la molécula, que me la dibujen, que me la nombren, porque nosotros estamos en química. Más allá de las funciones, también es bueno ver las moléculas, dibujarlas, visualizar un ácido graso, un hidrato de carbono, un aminoácido, ¿sí? Bien, ¿cuál es la principal función de los lípidos? ¿Qué son las proteínas y cómo están formadas? Lea el siguiente texto y responda. Bien, al ingerir proteínas. Bien, otra de las cosas que me gustaría que hagan es poner en un cuadrito las funciones de las proteínas, porque es una biomolécula que tiene funciones muy importantes, ¿sí? Y múltiples. Una de las funciones, por ejemplo, estructural, forma estructura. Mi pelo, mi uña, mis músculos están formados por proteínas. Otra función de transporte de sustancias, por ejemplo, hormonas, enzimas. La hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro del glóbulo rojo y su función es transportar oxígeno y dióxido de carbono. Tiene función de las defensas porque forman anticuerpos, ¿sí? Tiene múltiples funciones. Y es muy interesante que las sepamos a esas funciones. Son
una de las biomoléculas con muchísimas funciones biológicas. Otra cosa importante de las proteínas es que su función principal no es la función energética, si bien se puede obtener energía a través de la degradación de las proteínas, es la última opción que tiene el metabolismo como para obtener energía a través de las proteínas, ¿sí? El cuerpo va a ser lo último que va a tocar como para poder abastecerse de energía por medio de las proteínas. Su principal fuente energética, cuando hablamos de energía pensemos en la glucosa, ¿sí? Va a ser por los hidratos de carbono, siempre por los hidratos. Cuando esa fuente se reduce o es insuficiente, va a ir por los lípidos, y cuando estos se agoten, recién ahí el cuerpo va a obtener glucosa del metabolismo y de la degradación de las proteínas, ¿sí? El proceso de obtención de energía por medio de la molécula de la glucosa se llama glucólisis, ¿sí? El proceso de la glucólisis. Pero bueno, eso después seguramente lo verán en biología más detalladamente. Pero bueno, hasta acá más que nada para que ustedes sepan y orientarlos a cómo pueden seguir con el trabajo. Este trabajo de investigación, ya les digo, me gustaría, en los que puedan, pongan imágenes, ¿sí? Pongan imágenes, hagan anotaciones de lo que yo les estoy pidiendo, y si tienen alguna duda, bueno, me mandan un mensaje y sumamos algún video más extra como para que ustedes puedan terminar de comprender, sobre todo por ahí que se les dificulte la nomenclatura de los hidrocarburos, ¿sí? Bueno, yo por ahora hasta acá, esta explicación sobre el trabajo integrador. Espero, les deseo lo mejor, que tengan éxito, que puedan terminar con todos sus trabajos y bueno, a pesar de las dificultades y los obstáculos que se nos presentaron en este año, poder demostrar esa resiliencia que tenemos todos de salir adelante a pesar de las adversidades, ¿sí? Siempre hay que seguir adelante y no bajar los brazos y no dejar de aprender. Les mando un abrazo grande, espero que esto les sirva de apoyo y bueno, éxitos.